A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Buenas tardes a todos nuestros amigos que sintonizan su programa Contigo, correspondiente hoy miércoles 3 de febrero, Contigo Andrés Velázquez. Un programa que llega a ustedes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, a Wilixa Arcaya en la producción general, a César Umbría en la producción y a José Gregorio González en los controles. Como siempre, nuestro fraterno abrazo para todos aquellos que nos oyen y nos ven a través de @RCR750 y rcr750.com por YouTube, la radio que se ve. Con nosotros, como siempre, todos los miércoles, nuestra compañera Andrea Tabare, quien nos acompaña permanentemente en todos los análisis, comentarios y toda la información que compartimos con todos ustedes. Esta tarde, tendremos un invitado de lujo que en breve vamos a comentar para ustedes de quién se trata. Andrea, tu saludo. Saludos a todos, muchísimas gracias a la audiencia por estar siempre atentos a nuestro programa, a todo el equipo de Radio Caracas Radio y como siempre Andrés, agradecida de poder acompañarte en este espacio que nos permite mantenernos en contacto con la gente y poder expresar nuestras opiniones y propuestas al país. Así que, y con este invitado que tenemos hoy, interesantísimo porque hay muchos temas importantes sobre la migración venezolana y además todo lo que están padeciendo nuestros hermanos en las fronteras. Así que, hoy un programa muy interesante, sí, como todos. Igualmente nos acompaña en el estudio el ingeniero Enrique Martínez, miembro de la Dirección Nacional de la Causa R, quien también cada miércoles está aquí apoyándonos en la posibilidad de llevarles a todos ustedes su programa a través de RCR 750. Comienzo el programa comentando sobre un tema que hoy por hoy es debate en la opinión pública nacional y sobre todo en los factores políticos, porque hay quien cree que sí, hay quien cree que no, y creo que este es un punto abierto para el debate que al final de cuentas tiene que cualquier decisión estar orientada a el objetivo fundamental de lograr ponerle cese a la usurpación del poder y ponerle fin a la dictadura. Eso debe ser lo fundamental, eso tiene que ser esa unidad de criterios con la cual nos movamos todos en este esfuerzo unitario, en esta lucha por restablecer la democracia y la libertad en Venezuela. Se está hablando de las elecciones regionales. Y hace poco, recién el día de ayer, anteayer, coloqué en mis redes algunas interrogantes, algunas reflexiones que han tenido muy buen feedback y han generado también polémica y tiene que ver con si estas elecciones, que por supuesto están en la agenda de Nicolás Maduro para tratar de normalizar la situación del país, se corresponden realmente con la posibilidad de ponerle fin a la dictadura. Y lo planteábamos en estos términos de interrogante. Las elecciones regionales le ponen fin de verdad a la crisis política y a la usurpación del poder que se vive en Venezuela. ¿Va a mejorar en algo la posibilidad
de tener un gobernador como se tiene hoy en el Táchira, en Margarita o en Anzoátegui, la posibilidad de mejorar las condiciones de calidad de vida para los ciudadanos. ¿Va a mejorar eso? O una pregunta más elemental todavía. Las condiciones que imperaron para decirle no a la farsa electoral del pasado 6 de diciembre, ¿cambiaron acaso para este proceso electoral al que está convocando Maduro para el mes de octubre? Bueno, y insinúa que le puede incorporar hasta las municipales. ¿Cambiaron las condiciones acaso? Por eso yo he venido planteando que en este debate lo importante es tener coherencia. Es fundamental para nosotros, para quienes estamos de alguna u otra manera sirviendo de orientadores o expresamos a algún sector social del país, que de verdad es lo que corresponde. ¿Tu opinión en ese sentido, Andrea? Claro, fíjate en tú, Andrés, que incluso anunciando ya el régimen que van a avanzar hacia la conformación de las comunas, hacia la conformación y consolidación del Estado comunal, es decir, hacia más a la eliminación, insignificante, a la eliminación definitiva del poder público municipal y de la descentralización, e incluso de la soberanía popular, porque estas instancias no se eligen por votación universal directa y secreta, sino que son elecciones de segundo grado. Entonces, un régimen que por un lado anuncia esto y por el otro te regala el caramelito de que te va a dejar ser gobernador o alcalde, o sea, yo creo que a estas alturas es bien ingenuo pensar que ese caramelito no tiene un venenito ahí infiltrado, ¿no? O que esto pueda resolver la situación de crisis política que lo hemos visto, las personas que resultan electas, que no forman parte del régimen, o le eliminan la institución, como ocurrió con la alcaldía metropolitana, o simplemente un protector del Estado, que es realmente quien tiene el poder real de decisión y de manejo de recursos en ese Estado. Y bueno, la verdad es que ser gobernador en esa circunstancia es totalmente inoperante, es inútil, el colmo, pues, sí, lo decía Bolívar, que tener el poder para no ejercerlo, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte de lo que yo creo que todos ellos tienen claro. El ego personal de decir soy gobernador o soy alcalde no le va a resolver, como tú lo dices, el problema a los venezolanos. La crisis va a continuar, la situación va a continuar, porque es este modelo totalitario el que impide el desarrollo del individuo y de la sociedad en pleno. Sí, y bueno, yo pongo esto también, este comentario y el de Andrea, para el debate. Sencillamente para el debate y para que la decisión que se tenga que tomar sea la más acertada desde el punto de vista político. Y como han dicho por allí algunos, la política no es lineal. No, es correcto, la política no es lineal, pero la política tiene que ser coherente. Tú puedes hacer zigzags para alcanzar al final el camino que te propusiste. Lo que no puedes es andar haciendo volteretas, ir para adelante y para atrás. No, eso no se entiende. La coherencia en la política en ese aspecto es fundamental para cualquier dirección política, para cualquier conducción de un proceso político y sobre todo en condiciones como las que nos encontramos en este momento. De tal manera que coherencia, por favor, coherencia. Porque, bueno, de repente nadie puede entender cómo por unas condiciones les dijiste a la población que no participara, y es más, la población no es que te hizo caso, es que sabe que no hay condiciones, que es lo fundamental. El pueblo venezolano, incluso creo, me atrevo a decir que está más claro que hasta la propia dirigencia política o a una cierta dirigencia política, cuando sabe que no hay condiciones, no tiene confianza en el árbitro, sabe que esos son procesos amañados que no resuelven nada, que se convierten en una burla, que en tiranía o en dictadura el poder del voto no elige, no se ejerce, y de eso yo modestamente puedo hablar con propiedad, puedo hablar con autoridad moral,
porque sencillamente he sido víctima del más descarado fraude que se haya cometido en Venezuela, en el que pudimos demostrar con irrefutables pruebas en la mano y sin embargo, no sirvió para nada porque sencillamente no prestaron atención. Ahora, todo esto está en el debate. Esto es fundamental y son aportes que hacemos para que tengamos las cosas con claridad. Y me refiero concretamente a la oposición verdaderamente democrática y que está enfrentada al régimen. No, esto no es para los que están conviviendo con el régimen, cohabitando o con los colaboracionistas o con los alacranes o arrastrados como los de la mesita. No, esos ya sabemos lo que van a hacer. Esos son aliados de la política de Nicolás Maduro. A ellos no les importa el país. Para ellos es primero sus asuntos partidistas y personales que los intereses del país. Así está la situación. Vamos a nuestro primer corte y ya venimos con nuestro invitado de lujo en la tarde de hoy. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles
3 de febrero. Y bueno, hoy vamos a conversar, Andrea Tavares y yo, con el doctor Gustavo Tarre Briceño. Él es nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, a quien le agradecemos ser la voz de los venezolanos en esa importante institución internacional, Organización de Estados Americanos. Se trata de un político, abogado, ha sido parlamentario, ha estado al frente del viejo Congreso Nacional, ha sido presidente de las más importantes comisiones permanentes de ese Congreso Nacional y bueno, y hoy cumple un papel fundamental que es el de establecer, aglutinar, articular el apoyo de distintos países latinoamericanos en la Organización de Estados Americanos para esta lucha por la libertad y por la democracia que estamos dando o librando en Venezuela. Además, orgulloso de tener el honor de ser su amigo, de ser amigo del doctor Tarre Briceño, y a quien le agradecemos que hoy nos acompañe en esta conversación. Y entramos en materia con el doctor Gustavo. Antes, primero, su saludo. Bienvenido, doctor. Gracias. Tarre. Creo que es muy importante el recordatorio que hiciste de la amistad. Son varias décadas que llevamos conociéndonos, teniendo una relación que a veces fue muy contrapuesta en lo político, pero siempre muy cordial en lo personal, y que desde hace ya, desgraciadamente, mucho tiempo se ha vuelto con mucho menos contradicciones. Digo desgraciadamente porque esto lo que implica es que el interés superior del país ha puesto de lado el debate de ideas contrapuestas, etcétera, que siempre es provechoso en una democracia. Pero hoy en día tenemos todos una meta común en la cual estoy totalmente identificado con lo que hace Andrés Velázquez en Venezuela, con el papel que está cumpliendo, con lo que hace la organización política que él fundó, y me siento muy orgulloso de compartir luchas con él. Gracias, doctor Tarre. Y comenzamos nuestra conversación. Le planteo lo siguiente, porque queremos conocer desde sus perspectivas su opinión. No habiéndose logrado poner fin a la crisis política el año pasado, desde su perspectiva, doctor Tarre, ¿cómo ve en este año que recién comienza, 2021, la situación en el país, las condiciones planteadas en función de ese objetivo estratégico fundamental que es liberar a Venezuela, restablecer la democracia y establecer nuevamente la libertad en el país, y que eso, por supuesto, conlleve mejorar las condiciones de calidad de vida que, como usted bien sabe, son precarias hoy día en Venezuela? Su comentario. Gracias, Andrés. Bueno, empiezo por aclarar que quien está hablando no lo hace a título de representante del gobierno interino. Las opiniones que van ustedes a oír son opiniones estrictamente mías, estrictamente personales. A veces pudieran alejarse de la prudencia que se espera de los embajadores, pero creo que los venezolanos tenemos la obligación de tener un diálogo muy franco y muy abierto en relación a la gran tarea que nos ocupa. Y yo diría lo siguiente, amigo Andrés. Hemos tenido desde hace 2 años muchos éxitos, pero tenemos algo en lo que hemos fallado que es fundamental, y es que Maduro sigue allí. Maduro sigue sentado en la silla presidencial en el Palacio de Miraflores, y eso indudablemente es algo que para los venezolanos es trágico, y que para cada uno de los que estamos empeñados en esta lucha es un reto, porque es la conciencia de que no hicimos todo lo que había que hacer,
o no acertamos bien los caminos escogidos, y que a pesar de un empeño que para la inmensa mayoría de la dirigencia política democrática ha implicado sacrificio, entrega, riesgo, bueno, no hemos logrado el objetivo fundamental que muy bien lo señaló el presidente interino Juan Guaidó. El primer objetivo es el cese de la usurpación, pues la usurpación sigue allí, el poder público sigue siendo usurpado, y eso es el tema fundamental que debe mantenernos unidos, y en relación a cuyo cumplimiento, en relación a la manera de alcanzarlo, tenemos que discutir y tenemos que llegar a acuerdos. Sí. Agregaría lo siguiente, ¿no? Se ha intentado todo. Ahí a veces me causa mucha gracia porque en la escena internacional hay gente que me dice, me causa gracia y hasta rabia, que me dice, pero bueno, es que ustedes no han hecho lo suficiente, ¿por qué no está el pueblo venezolano en la calle? Pues yo creo que muy pocos pueblos en el mundo han pasado más tiempo en la calle que el pueblo venezolano, enfrentando además una represión feroz, una represión tecnológicamente estudiada, producto de la asesoría que viene de Cuba e indirectamente viene de la KGB. Cuando uno ve a las fuerzas de Putin reprimiendo a los opositores rusos en estos días, uno ve exactamente las mismas imágenes que hemos visto tantas veces en Venezuela, del pueblo en la calle enfrentando a una fuerza brutal equipada con altísima tecnología, con una crueldad y un poder de arbitrariedad insólito. Bueno, y eso lo ha estado enfrentando Venezuela desde hace 20 años, y con una constancia y con un sacrificio muy elevado, con un número de muertos demasiado alto, con un número de heridos, de presos, de exiliados, de desaparecidos, de torturados, que indica que ese camino lo hemos seguido sin ninguna duda, que el pueblo venezolano, a nadie le puede reclamar al pueblo venezolano no haber hecho todo lo que estaba a su alcance para derribar a la dictadura. Doctor Tarre, con nosotros está Andrea Tavares, la licenciada Andrea Tavares, quien comparte el programa conmigo. Ella tiene un comentario para usted. Adelante, Andrea. Buenas tardes, doctor Tarre. Bueno, un placer tenerlo aquí en el programa contigo, Andrés Velázquez. Y bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de tenerlo aquí sin preguntarle por un tema que de verdad tiene muy preocupada a la sociedad venezolana y que está relacionado con la situación que tienen nuestros compatriotas que están en las distintas fronteras entre Chile, Perú, Ecuador, toda esta oleada que está siendo ahorita muy reprimida por todo el tema de la pandemia adicionalmente, y especialmente por la situación de vulnerabilidad que padecen nuestras jóvenes y nuestros niños en ese proceso, donde incluso estuve leyendo que la directora de Inclusión Social de allí mismo, de la OEA, se pronunció y planteó la vulnerabilidad en la que se encuentra. No, ¿y qué puede hacer la OEA igualmente? Exacto, este sector. Sabemos que la OEA ha sido uno de los organismos que más ha estado pendiente de la diáspora venezolana, y en especial su gestión ha estado dirigida a este tema, pero nos gustaría saber qué últimas acciones o información le puede facilitar usted a nuestra audiencia y a nosotros sobre las medidas que se puedan estar tomando para garantizar o proteger a nuestros hermanos y a nuestros jóvenes también. Yo parto de un principio, Andrea, que es el que le trato de inculcar a todos mis interlocutores a nivel internacional y especialmente en la OEA. Tenemos un flujo migratorio que ya llega a casi 6 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Esto se ha limitado en razón de la pandemia. Informes de las Naciones Unidas indican que podemos llegar a 8 millones al final de este año, y en la medida que las fronteras empiecen a abrirse, el flujo va a incrementarse. La única manera de poner término a esta crisis migratoria es la salida de Nicolás Maduro del poder. Y esto no es un recurso oratorio, no es un artilugio político para ganar unos puntos. Esto es el producto de una reflexión muy seria sobre la realidad. La razón por la cual la inmensa mayoría de los venezolanos
venezolano se va es, en primer lugar, la situación económica, en segundo lugar, la situación social, en tercer lugar, la situación política. Si no arreglamos esos tres aspectos de la vida diaria de los venezolanos que inciden de manera descomunal en la vida diaria de los venezolanos, el flujo migratorio va a seguir. Y si vemos qué posibilidades tiene el gobierno de arreglar la crisis económica o de arreglar la crisis social, esas posibilidades están muy limitadas. En primer lugar, porque hay un sesgo ideológico que conduce a una política errónea. En segundo lugar, porque hay una profunda ineptitud, una profunda incapacidad para el manejo de los destinos de la República, que habiendo dado todos los tumbos que se pueden dar, cada día Venezuela está peor, cada día Venezuela aparece como en una situación muchísimo peor. Y en tercer lugar, el problema de la libertad, que es una condición básica para que se produzca un desarrollo equitativo, pues el gobierno no tiene ninguna intención de abrir los cauces a la lucha democrática, a la expresión libre de la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, el gran remedio que tiene la crisis migratoria es la salida de Nicolás Maduro, y yo creo que ese punto de partida no debemos olvidar. Luego, mientras tanto, hay que ver qué se puede hacer para atender el problema. Y es un problema tremendo, porque hay en Colombia 1.600.000 venezolanos, en un país que tiene unos 40 millones de habitantes. Atender a una población, un incremento de población que se produce en un lapso muy corto de tiempo y conseguirles empleo, conseguirles vivienda, conseguirles educación, atención médica, alimentos, es un reto muy difícil para cualquier sociedad y eso está estremeciendo a los diferentes países. En algunos casos, desgraciadamente, ha dado lugar al surgimiento de la xenofobia, en otros casos ha habido maltratos, en otros casos restricciones. Al otro día vi en televisión el movimiento de tanques de guerra entre la frontera de Perú y Ecuador, destinado a detener el flujo migratorio venezolano. Y uno se pregunta, ¿para qué hace falta un tanque cuando lo que viene es una gente absolutamente desasistida, incapaz de cualquier acto de violencia y que solamente está buscando una mejor condición de vida? Pero bueno, todo esto genera una crisis y bueno, tenemos en primer lugar la acción de nuestras embajadas, de la representación del gobierno interino en cada uno de los países. Los embajadores están haciendo un trabajo absolutamente heroico para ayudar a los venezolanos con una ausencia total. Doctor Tarre, si asumimos este tema de la diáspora y le agregamos las conexiones que este régimen tiene con grupos de delincuencia organizada, grupos terroristas, guerrilla, y todo esto, podemos decir que Venezuela representa, junto a todo el tema de la diáspora y las razones por las que sale la gente del país, a costa incluso de su propia vida, podemos decir que es Venezuela una amenaza, un peligro para el resto de la región. Sin duda alguna, Andrés, y agregaría un tercer factor que para ti es muy importante por tu condición, por tu vinculación con el Estado Bolívar, que es la destrucción ambiental. El daño que se está haciendo en todo eso que llaman el arco minero, todo lo que es el sur del río Orinoco, que es una extensión que tiene el mismo tamaño que Portugal. No estamos hablando de un problema local, de un municipio, no, es una extensión territorial inmensa que está siendo sometido a una destrucción sistemática y criminal que no solo afecta a los venezolanos, afecta a la humanidad. La destrucción del pulmón vegetal que constituye la Amazonía venezolana es un daño que se le hace al planeta. La contaminación de los ríos es un daño que afecta a los países vecinos. Todo el problema del cambio climático está vinculado precisamente a esa degradación del medio ambiente, la destrucción de los parques nacionales, la destrucción de todo aquello que debería preservarse para el futuro de la humanidad. Es el tercer factor que yo analizo para lograr difundir la idea de que el problema no es solo un problema venezolano, sino que es un problema mundial que debe ser resuelto y con la participación de todos los países. Sí. Le vamos a pedir, doctor Tarre, que no se retire un minutico solamente para hacer un corte comercial y ya regresamos para
continuar nuestra interesante conversación. Muy bien. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Bonplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, hoy miércoles correspondiente a Contigo Andrés Velázquez. Continuamos nuestra conversación interesantísima, súper buena, con nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Yo, esta parte del programa, quiero un comentario del doctor Tarre relacionado con los anuncios que hemos visto el día de ayer y el día de hoy, doctor Tarre, relacionado con la visita de una misión de Noruega y el anuncio también de el grupo de contacto internacional que supuestamente vienen a Venezuela o están aquí ya con el propósito de ver nuevamente posibilidades de negociación. Si esto lo alineamos con el constante discurso últimamente usado por Maduro, diciendo de diálogos y cosas por el estilo, y en esa línea se reunieron con Fedecámaras y bueno, los vimos tratando de hacer o presentarle a los venezolanos la posibilidad de que efectivamente hayan diálogos, negociaciones. ¿Qué opinión de verdad, conociendo lo que ha ocurrido con los anteriores diálogos, con anteriores negociaciones, la conducta del régimen, qué certeza pueden tener los venezolanos si no hay garante ninguno en relación a nuevas conversaciones hoy, como lo están planteando y como lo anuncia Noruega y el Grupo de Contacto Internacional? Mira, yo creo que hay que siempre empezar por recordar que la negociación es una parte esencial de la vida política.
La negociación evita la confrontación y la confrontación puede dar lugar a tragedia. Entonces, todo lo que pueda resolverse por la vía de la negociación, pues hay que intentarlo. Ahora, la negociación, hay que recordarlo, es un medio, no es un fin. El problema nuestro no se va a resolver negociando. El problema nuestro se va a resolver cuando se establezcan las condiciones mínimas para que los venezolanos puedan escoger su destino. Si ese camino es el camino de la negociación, bien. Ahora, precisamente, como muy bien lo recordaba Andrés Velázquez, no somos nuevos en este escenario. Esta película ya hemos visto varias veces. Sabemos muy bien cómo empieza y cómo termina. Y la utilización de la negociación como un arma política por parte del gobierno, con una absoluta mala fe y sin ninguna intención de llegar a algún resultado, y el resultado podría ser, si el pueblo venezolano se expresa legítimamente, que la salida de Nicolás Maduro de Miraflores, pues todos vemos con muchísima aprehensión un nuevo proceso de negociación que vaya a repetir las experiencias que hemos conocido, que hemos padecido, del engaño, de la evidente mala fe, del aprovechamiento de la negociación con fines muy, muy subalternos. Y entonces lo que tenemos que recordar es que la solución no es sentarse en la mesa, es determinar muy bien quiénes se van a sentar en la mesa, para qué se van a sentar en la mesa, cuáles son las condiciones para que una negociación tenga un resultado favorable para Venezuela. Y en este sentido es muy bueno recordar que el último proceso de negociación auspiciado por el Reino de Noruega, que empezó en Oslo y que luego prosiguió en la isla de Barbados, allí la negociación se interrumpió cuando después de largos meses de conversaciones se llegó al momento en que hay que tomar una decisión, porque negociar no es conversar de manera indefinida, es hacer planteamientos, estar dispuesto a hacer concesiones, estar dispuesto a llegar a arreglos. Y la representación del gobierno interino puso las cartas sobre la mesa, le dijo al gobierno, bueno, esto es lo que necesitamos, y lo mismo está diciendo la comunidad internacional. Hay unanimidad en todos los factores democráticos del mundo en señalar que las elecciones presidenciales y parlamentarias venezolanas en el 2018 y en el 2020 no tienen validez por haber sido absolutamente fraudulentas. Punto número uno. Punto número dos, que la salida pacífica requiere de un proceso electoral en el cual las condiciones mínimas de una elección democrática se reúnan y que además que estas elecciones sean observadas por instituciones válidas y con experiencia en esta materia, que no son muchas en el mundo, fundamentalmente la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, con algo que puedan aportar las Naciones Unidas. Pero estas son las instituciones que cuando llegan a un país pueden decir al final, este es el resultado, y que esa expresión, ese dictamen del órgano observador sea aceptado por todo el mundo. Entonces, este proceso que se está anunciando y este debate que se está dando en el país sobre las elecciones regionales y posiblemente municipales, ¿usted considera que forman parte de ese proceso de negociación o esto realmente no tiene asidero en la posibilidad de una negociación seria y concreta donde se pueda hacer un cambio real del régimen político que tenemos? ¿Sería un paso o realmente no aportaría a la posibilidad de una solución negociada? Yo creo que aportaré muy poco, André. Voy a dar dos razones. La primera, que sería muy incongruente que toda la comunidad internacional y la mayoría de los venezolanos, digamos, la elección del 2018 de Nicolás Maduro es una elección nula. Luego la elección del 6 de diciembre del año pasado del Parlamento es una elección nula. En consecuencia, esas dos elecciones tienen que repetirse y así lo reconocen todas las instancias internacionales. El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea, la OEA, todos dicen en Venezuela tienen que haber elecciones presidenciales y parlamentarias. La primera razón es esa. Venezuela es un país que no tiene que está ejerciendo la presidencia un usurpador y que está ejerciendo la función legislativa un grupo de usurpadores. El segundo elemento que yo creo que es extremadamente importante es que ya sabemos lo que pasa en las elecciones regionales.
si el gobierno, en primer lugar, al tener el control del árbitro, al tener el control de todo lo que puede interferir para que la voluntad del pueblo venezolano sea expresada, pues el gobierno venezolano inclina la balanza hacia su lado. Y se me diría, bueno, pero si se consiguen unas buenas condiciones para las elecciones regionales, ¿qué pasaría? Bueno, en primer lugar, la posibilidad de que el gobierno desconozca el resultado y sin importarle lo que digan los observadores internacionales. Andrés Velázquez es el mejor testigo de cómo ocurren estas cosas en la Venezuela del Maduro chavismo. Y en segundo lugar, la presión que el gobierno puede ejercer, aún suponiendo que aceptase perder en algunos estados, en algunos municipios, o incluso, digamos, en muchos estados y en muchos municipios, aceptase algún resultado electoral, todos sabemos qué es lo que hace el gobierno después. Lo que hizo con las elecciones de gobernadores. En cada estado en que ganó la oposición, nombran de inmediato un protector, que es un término que utilizaban los nazis para imponer su voluntad, y esos protectores son los que tienen el poder real, son los que reciben el dinero. El situado prácticamente ha desaparecido, y lo que el gobierno hace es tener nominalmente un gobernador que no es afín al gobierno, pero quien manda son los protectores. Vean el caso de Táchira o el caso de Nueva Esparta. La presencia de los procónsules del gobierno son los que efectivamente ejercen el mando. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a unas elecciones aún con posibilidad de ganarlas si luego el resultado no se va a hacer respetar? Y no me refiero a la proclamación del resultado, que se podría decir, bueno, si hay una observación internacional, sabemos quién es el alcalde. Pero el problema es qué le pasa a ese alcalde cuando no le dan presupuesto, cuando tiene a todas las autoridades nacionales conspirando para que no pueda ejercer su autoridad, y que cuando, bueno, no pueden hacer otra cosa, sencillamente le dan una patada a la mesa, como ocurrió con Andrés Velázquez. Bueno, exacto, yo soy un ejemplo de eso, doctor, le iba a decir, porque, bueno, y que me permite a mí preguntar con toda autoridad que me enseñen cómo el voto puede elegir en tiranía o en dictadura, porque allí está lo que ocurrió en Bolívar, lo que ocurrió en el Zulia, por cierto, igualmente, que son dos ejemplos nítidos, concretos de lo que le da la gana hacer al régimen en cuanto al irrespeto de ese sagrado voto del pueblo. Bien, totalmente de acuerdo, Andrés. Y fíjate que en el caso del Zulia, pues tú eres el ejemplo vivo de cómo un candidato de oposición gana de manera absolutamente irrebatible y con pruebas en la mano. Lo más importante de tu denuncia fue cuando te presentaste en los medios de comunicación y dijiste, aquí están las actas, aquí está el acta número 1, que es la de verdad, aquí está el acta que hicieron público, que es la fraudulenta. Demostraste que había ganado la elección y eso no tuvo absolutamente ninguna importancia. El gobierno no tiene ningún respeto por la voluntad del pueblo y eso lo sabemos todos. Ahora, el caso del Zulia también es aleccionador. No pudieron o no se atrevieron a falsear el resultado de la elección en el estado Zulia, pero luego sometieron a los ganadores en el Zulia, en Táchira, en Mérida, en Nueva Esparta, a un procedimiento que era, ustedes si quieren tomar posesión del cargo, tienen que ir a humillarse, a ponerse de rodillas frente a la Asamblea Constituyente. Lo mismo harían en este caso. Le dirán a los alcaldes, a los gobernadores, la única forma que ustedes vengan es que vengan a Miraflores, reconozcan a Maduro como presidente, vayan a la Asamblea, reconozcan a la Asamblea como el órgano legislativo válido, y si no lo hacen, pues sencillamente pierden la gobernación, como la perdió con un gesto de dignidad que yo nunca me cansaré de aplaudir, Juan Pablo Guanipa, que dijo, yo no voy a juramentarme en la Asamblea Constituyente. A mí me recordó mucho eso, el gesto de Fermín Toro, después del llamado asesinato al Congreso, ejecutado por el general José Tadeo Monagas, que después de que asaltaron las turbas monagueras la sede del Poder Legislativo, mandaron a buscar a los diputados para volver a negociar, para volver a sentarse en el Parlamento. Y Fermín Toro dijo, bueno, aquí me sacarán muerto, pero Fermín Toro no se prostituye. Bueno, eso fue exactamente lo que hicieron Andrés Velázquez y Juan Pablo Guanipa, y son en ese sentido un ejemplo para todos los venezolanos. Doctor, ya para finalizar, se suele decir pues que los tiempos de la diplomacia no están o no marchan al mismo ritmo de los tiempos de los pueblos y de sus necesidades. En ese sentido, ¿qué
pudieran o qué pudiera comentarnos en relación a que estos tiempos diplomáticos tengan mayor rapidez, mayor eficacia en cuanto a la Corte Penal Internacional, a las Naciones Unidas, a las mismas decisiones de OEA en relación al tema del restablecimiento de la libertad y la democracia en Venezuela. Como tú bien dices, son los ritmos. Sí, perdón. Vamos al corte. Seguimos. Los ritmos de la diplomacia no son los ritmos o no obedecen a las exigencias de la realidad. Ahorita tenemos, por ejemplo, una especie de vacío en los Estados Unidos. Ya sabemos cuál es la intención del gobierno del presidente Biden en relación a Venezuela. La dijo el ya ratificado secretario de Estado Anthony Blinken cuando compareció al Senado en la interpelación que precedió al voto sobre su nominación. Y dijo, nosotros vamos a continuar reconociendo a la Asamblea Nacional electa en 2015 y vamos a continuar reconociendo a Juan Guaidó. Pero agregó que obviamente se trata de un gobierno nuevo y que habrá caminos diferentes, visiones diferentes. Y todo eso en los Estados Unidos es un proceso muy lento, Andrés y Andrea. Aquí el proceso de ratificación parlamentaria de todos los altos cargos es lento y en consecuencia toda la estructura de implementar el trabajo de los nuevos equipos toma semanas y cuidado si hablamos de meses. Y entonces ahí tenemos un espacio en el cual la potencia más importante del mundo está empezando a ponerse en marcha y le falta todavía para alcanzar un buen ritmo. A eso agregamos la crisis económica mundial, agregamos la pandemia, y ambos fenómenos están extremadamente vinculados, y todos sabemos que cuando hay esas situaciones críticas, los países tienden a ensimismarse, a volver la mirada más adentro que hacia afuera, y indudablemente eso tampoco ayuda a una toma de decisiones que puedan realmente favorecer a los venezolanos. Sin embargo, hay muchas cosas que se están haciendo y que se deben continuar. La Corte Penal Internacional es una. En estos momentos hay toda una maniobra para tratar de colocar a un fiscal en la Corte Penal que sea afín al dictador. Y bueno, en ese sentido hay mucha gente del lado del gobierno interino que se está moviendo para tratar de lograr que la Corte Penal Internacional le dé alguna velocidad a un juicio en relación a la culpabilidad de Nicolás Maduro, que está absolutamente demostrada en relación a delitos de lesa humanidad. Está también el mecanismo de las sanciones, que puede ser objeto de revisiones, pero que indudablemente tiene que ser algo comúnmente aceptado, porque de nada nos sirve que se sancione a un ladrón, a un violador de derechos humanos en el estado de Florida y se mude y se vaya a vivir y a disfrutar del dinero mal habido en Madrid. Entonces hace falta una actitud mucho más de conjunto de la comunidad democrática internacional que todavía no se ha logrado y que habría que lograr y que hay que empeñarse en lograr. Hay otros mecanismos internacionales que pueden ayudar, todo lo que es combatir el oro de sangre, que es otro tema muy cercano a Andrés Velázquez, es decir, todo lo que está ocurriendo y que ya lo mencionamos en materia ambiental, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la explotación, desde el punto de vista del genocidio en relación a la población aborigen, la explotación ilegal de la minería, la comercialización del oro de manera ilegal, la corrupción que acompaña todo esto. Bueno, esos son temas que pueden ser objeto de tratamiento internacional, como lo es también Muy la bien. lucha contra el narcotráfico. Ok. Bueno, doctor Tarre, llegamos prácticamente ya finalizando el programa. Yo quiero agradecerle infinitamente esta interesante conversación que hoy hemos sostenido. Estoy seguro que ha sido una conversación que ha permitido aclarar, orientar mucho a la opinión pública nacional. Incluso, quiera Dios que esto lo haya oído también nuestra dirigencia política. La claridad con la que usted ha formulado estos puntos de vista en relación a temas tan determinantes y tan sensibles para la vida política nacional y en general para el desempeño de toda nuestra sociedad y la salvación de nuestra patria. Yo, una vez más,
reitero que orgulloso estoy de ser su amigo, agradecido al pueblo venezolano, y quiero en ese sentido hacerme portavoz de ese agradecimiento por todo su esfuerzo, por todo lo que hace en función de la libertad y de la democracia en Venezuela. Igualmente mi compañera Andrea, que está, bueno, completamente agradecida también de su participación y de habernos acompañado en esta conversación el día de hoy. Un saludo, doctor Tarre, muchísimas gracias, y bueno, siga avanzando en la OEA, que aquí los apoyamos también desde Venezuela y haciendo lo que tenemos que hacer también aquí con la gente abajo, movilizada. Sí, la parte que nos toca, pues. Así es. Mire, el agradecido soy yo fundamentalmente, agradecido por la oportunidad que me han dado ustedes de conversar por esta vía con los venezolanos, y agradecido por lo que ustedes están haciendo en Venezuela. Creo que la labor que ustedes hacen en los medios de comunicación, la labor que hacen los dirigentes políticos venezolanos, es una labor heroica ante la cual yo me quito el sombrero, porque realmente es susceptible de admiración y el agradecimiento que sin duda alguna la historia le va a dar a todos ustedes. Gracias, doctor Tarre. Bueno, llegamos al final del programa. Como se pudieron dar cuenta, bueno, no quisimos interrumpir al doctor Tarre, le dimos corrido, sabroso programa, orientador, informativo. Nuestro agradecimiento una vez más a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros a través de la radio que se ve, RCR 750. Nuestro agradecimiento igualmente a Jaime Nestares, a Wilix Arcaya, a César Umbría, a José Gregorio, que también en los controles hace posible que esto llegue a todos ustedes. A la 1:54 de la tarde ponemos fin a nuestro programa, invitándoles para la próxima semana en esta serie Contigo, correspondiente a los miércoles, Contigo Andrés Velázquez. Un abrazo para todos. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.